Bueno, bienvenido a Día L nuevamente. Ya te entrevistamos en otro momento para la ocasión de las PASO. En un momento más feliz de la vida de todos, Jamás nos hubiéramos imaginado que nos íbamos a encontrar en estas circunstancias, me parece. en la pandemia, ¿no? Y algo que inesperado en ese momento, sobre Para todo. que estoy arreglando a ver si puedo. Ahí está, Tenemos ahí tiempo. está. Dale, dale. Sí, nunca nos hubiéramos imaginado eso. Es una peli de una serie de Netflix, viste Hay que una película de Netflix que habla de eso. hay muchas, ¿no? De tragedias y qué sé yo, pero hoy lo hablábamos. No me vestí así para salir con vos, sino porque vengo del Noti recién, el noticiero de A24, y hablábamos, qué impresionante estar viviendo, viste que en todas esas películas, siempre cuando cae el cometa, o cuando el superterremoto, o los aliens invaden, o la pandemia, un componente importante de la película es los periodistas transmitiendo, generalmente en inglés, porque las cosas importantes en las películas pasan en Nueva York o no sé dónde, y viste, los periodistas comunicando, diciendo, ha caído un cohete, bueno, y hoy me veía en eso. Bueno, te voy a empezar con la primera pregunta del día de la fecha sobre más o menos qué idea tenés de algo que a mí me llamó la atención, por lo menos, cómo fue que los presidentes del mundo empezaron a tomar posturas casi de dos bandos, ¿no? Los que priorizan la economía y los que priorizan la salud. Como si fueran bandos opuestos, pero en realidad, en mi opinión, yo creo que en tu opinión puede ser que también, la economía en algún punto, hay un punto de inflexión en el cual termina perjudicando la salud también. Quería ver, digamos, que me expliques un poco cómo es la situación internacional, por qué crees que hay gente, que hay presidentes que están de un lado, por qué del otro, y algo que a mí también me llamó mucho la atención, que es que no se dividen como en muchos otros tópicos en izquierda y derecha. Hay presidentes de izquierda, como por ejemplo Alberto Fernández, que tomó una decisión de priorizar la salud, mientras que otra persona de izquierda, como el presidente de México, que puede ser López Obrador, tomó una decisión contraria, que es decir, vayan a restaurantes, sigan consumiendo, no poniéndose en izquierda o derecha, sino como variadas las opiniones. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Me parece que no tenemos ningún protocolo respecto de la pandemia, ¿no? Esta tragedia no se ha vivido, por lo menos en la historia reciente. La última gran pandemia fue la gripe española de 1918, 1919, que agarró al mundo en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, y la mayoría de las potencias afectadas, de los países afectados, no lo contaban porque era un tema de guerra, había que estar, era como mostrar una disminución si contabas que tus soldados estaban enfermando, y se murieron como moscas. Solo se contaba en España, porque España no estaba en la guerra y no había censura, y había diarios independientes, y entonces por eso lo llamó gripe española, porque se creía que solo era en España, pero en realidad estaban afectados todos los países de Europa y después Estados Unidos, porque si bien no había el nivel de contactos que hay ahora con avión, etcétera, ahí había movilizaciones de millones de soldados de un lugar a otro. Ahora, yendo a tu pregunta, me parece que tiene que ver con una actitud eh, como de más de pensando en el mediano y largo plazo. A ver, hay, hay algo muy crudo para decir. Tal vez lo que puede hacer el ser humano es bastante poco frente a una pandemia, frente a un virus. Me parece que los virus se van cuando cumplen su cometido. Se lo podemos hacer más difícil a cumplir el cometido. El En ciertas cometido, medidas. claro, con todas estas medidas de restricción, de evitar los contagios, pero el virus secuela. Es decir, si no, no tendría. A ver, en Italia están con una cuarentena impresionante y los números siguen siendo muy malos desde el punto de vista, mejoraron ahora un poco en lo que respecta al futuro por las infecciones. Entonces, el virus cumple como un ciclo. Entonces, tipos tan prácticos como Trump, lo que te dice, el virus, querramos o no, nos va a pegar y muy duro. Podemos hacérselo más difícil. Ahora, en esa diferencia entre hacérselo más difícil y, y para hacerlo más difícil pagar un altísimo costo, ahí está la duda. Claro. Porque
indefectiblemente va a pegar. A ver, la cuarentena para que no pegue, para poder controlar al virus, tiene que ser del 100%. Y eso no se puede hacer. No, es Tenés que imposible. aislarte, tenés que aislarte vos, absolutamente, y no tener contacto con nadie ni nada, porque la comida que comés, Llevar bolsones de comida a cada casa, digamos, ni siquiera se podría salir al supermercado como lo está permitido ahora. nada, no podría haber nadie en la calle, nada, porque, y el bolsón de comida, ¿quién te lo trae? ¿Dónde se produce? Y ahí, ya chao, ya está. Y en la Argentina debe haber, yo no sé el grado de acatamiento exacto, pero así como, viste que somos todo doble estándar, tenemos estadísticas y qué sé yo, y cumplimiento de la ley para una parte de la sociedad, todavía seguimos sintiendo que somos un país desarrollado, como lo fuimos alguna vez, y ese país desarrollado es cada vez es menor en proporción al total de los habitantes. Entonces, yo le decía hoy a José Luis en una comunicación que tuvimos por Instagram a la mañana, ahí a José Luis Espert, que vos vas por la autopista Ilia en tu auto, o en un auto, te sacan una fotomulta porque excediste 2 km/h, de 80 a 82. Y justo en la fotomulta, si vos ves un poquito al costado, aparece un edificio ilegal de 5 pisos. Ilegal, en un terreno ilegal. Esos son los dos estándares. Claro. A los argentinos que tienen auto y van por la Ilia, se le aplica un estándar suizo. Y a los otros, un estándar de la India. Bueno, en la cuarentena pasa más o menos lo mismo. Están circulando videos de lo más profundo del conurbano, donde la cuarentena no existe, y no porque sean unos malvados, sino porque no se puede. Entonces, se nos va a colar el virus. Y esa es la reflexión que algunos hacen. Bueno, ya que va a pasar, tratemos de minimizar los costos en otras áreas. Y A las ver, opiniones, por ejemplo, de los que están, digamos, priorizando, si se quiere decir, la salud, la economía, digo. ¿En qué punto vos llegás a decir que hay un punto de inflexión o un punto de quiebre en el cual la economía termina perjudicando la salud? Digamos, porque eso es algo que se está hablando mucho, digamos, porque si vos tenés la economía parada durante un mes, durante 2 meses, durante lo que pretenden hacer algunos países, va a haber ciertos puntos de inflexión en los cuales la gente que capaz llegaba a comer justo un plato de comida por día no va a poder comer, y ahí repercute en la salud. No es nada más. abusivamente, mira, la cuarentena que no te afecta a la salud, sí te afecta a la economía, puede ser la de Estados Unidos o la de Suiza. Claro. La cuarentena en Argentina implica que una amplia gama de personas este, dejen de traer el sustento diario para la comida diaria, porque acá estamos al día. Pero además la sociedad vive al día, todo nuestro sector privado vive al día, la mayoría no tienen grandes espaldas, no estaban planeando grandes inversiones, entonces, bueno, no invierto este año, me la banco y aguanto estos 3 meses de cero. Hoy se publicó un informe de JP Morgan de Lo que te iba a mencionar. cuánto viven las empresas sin facturar, o los negocios, en Estados Unidos. Es decir, acá debe ser menos, porque acá tenemos menos Sí, espalda y todo. recuerdo haber visto en ese informe que, por ejemplo, un restaurante sobrevivía 15 días o 16 días. Digo, 16 imagínate acá días. con la presión impositiva que hay, que no es el mismo mundo, digamos, acá que en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo le costaría a un restaurante familiar, uno que en la esquina de tu barrio, quebrar, digamos, por este Bueno, parate? el, ¿Y cuántas el familias por eso promedio, dejan de comer también? el promedio son 27 días para las los small business, es decir, los negocios pequeños, las pymes. Eh, Ahí está el dilema, ¿no? Es un dilema. Yo lo entiendo, Alberto Fernández, priorizar la salud, es lo obvio. Sobre todo un país que no está acostumbrado demasiado a las tragedias. Vivimos una tragedia hace 70, 80 años, pero es en cuentagotas y no se percibe tan claramente. No son como las tragedias que vivieron los europeos, de una guerra que te bombardean todo y te morís inmediatamente, o calamidades como las hambrunas y las pestes de Europa de hace siglos. Ahí hay memoria colectiva de todo esto. Acá nuestras tragedias han sido graves, pero mucho menores en cuanto a impacto directo. Nos han impactado en nuestra psique, en nuestra forma de ser. Entonces, no estamos muy acostumbrados a ver muertos argentinos. Nos va a Sobre costar todo muchísimo eso, muchísimo. relacionado un poco a eso, con cómo se está tratando en Argentina particularmente, ¿cómo ves vos? ¿Qué opinión tenés respecto al bono que se está dando de 10.000 pesos únicamente
a las categorías A y B del monotributo, digamos. ¿Te parece suficiente? También te iba a preguntar, si ustedes hubieran ganado, por ejemplo, las elecciones y hoy con José Luis o fuera vicepresidente y el presidente, ¿qué medidas hubieran tomado para frenar la pandemia y a su vez no hacer que la economía dañe la salud? No es Bueno, fácil, pero... primero, mira, hoy uno de los, digamos, pro economía, Boris Johnson, se cambió de bando, si vos querés. No se cambió de bando, aceptó la cuarentena. Porque también, a ver, ese trade-off es muy, muy finito, ¿viste? El balance. ¿Dónde? Como decís vos, el punto. ¿Dónde? Porque tampoco Trump es un asesino, no es un asesino que quiere matar, que quiere ver cómo se muere de coronavirus la persona. Cree Tampoco le que el conviene. otro, cree que el otro camino es mejor, no sé, es una discusión teórica, ¿no? Acá estamos haciendo ya bandera de una, como siempre hacemos en Argentina, pero estudiemos porque, a ver, es Estados Unidos, es Brasil, es el Reino Unido, no son, es Japón, no son Uganda y Malawi, con todo respeto. Digo, entonces, pero Boris Johnson, ¿qué hizo? Yo escuché hoy mucha televisión inglesa para eso, ¿no? Miré para ver bien. Vos sabés que ahora gobiernan los conservadores como Boris Johnson, pero los laboristas también, viste que el Parlamento inglés funciona siempre. Y están ahí y se pelean todo el tiempo, 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 porque es parlamentario. Todo discurso, todo lo que decían, era al segundo, o sea, en el primer párrafo te decían, vamos a tener que implementar la cuarentena. Ningún primer ministro le hubiera gustado hacer esto, parar el país. Sabemos, sabemos que esto va a provocar graves daños a nuestra industria y vamos a perder empleo y entonces vamos a, por una sola vez, ayudar, bla, bla. O sea, lo tienen re claro. Acá no. Acá nuestra retórica es el Estado te va a ayudar, está prohibido, 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 prohibido. Che, sorry, acá estamos. ¿Y qué hacemos con la generación de riqueza? Acá siempre es distribuir. Y está la fantasía de que se va a distribuir y vamos a solucionar todos los problemas porque Alberto La, Fernández, nuestro padre, benefactor, ahora, antes era Macri, antes era Cristina, y así sigue la lista, nos va a dar lo que necesitamos. Ahora yo le preguntaba a Kachanowski hoy, en el Noti, ya te dejo que repreguntes, a Kachanowski, vos sabés que muchas guerras no se perdieron en el campo de batalla, ¿viste? Estamos con economía de guerra, la guerra, la guerra. Bueno, estudiemos guerra. La economía de guerra le prestaba muchísima atención, el ministro de guerra era muy importante, de Luis XIV, pero tan importante como el ministro de guerra es el ministro de finanzas. Porque si Francia no podía sostener una guerra, la perdía, porque se le escapaba la inflación adentro, le subían los precios, no podía comprar los insumos para el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que están merituando aquellos presidentes que te dicen cuidado con la economía. y vos mencionabas las fantasías, digamos, del Estado, digamos, y yo también otra fantasía que está mucho, sobre todo en la gente de izquierda o en la mayoría de personas, el pensamiento popular, yo hoy veía en Twitter, por ejemplo, que decían, bueno, la fantasía de que las arcas del Estado también son infinitas y que el Estado es Macri, que el Estado es Alberto, y que el Estado no se basa en realidad en una persona, se basa en la recaudación de todo el aparato, digamos, impositivo sobre el sector privado, que todos en realidad, no es únicamente el Alberto que porque es bueno te quiere dar ese bono, digamos. Y también a costa de eso, como te dije antes, va a haber pérdidas laborales. Entonces, no es tan lineal de decir, bueno, el Estado es bueno o el Estado es malo, te da un bono o no te da un bono. Es también decir, se va a acabar la plata y si se acaba la plata, emitís inflación y mucha gente se va a quedar sin comer. Bueno, Podría mezclarlo con una frase en Twitter que hoy estuvo muy pegando, que es, te salva el Estado, no el mercado. Que mucha gente ponía eso, digamos, como diciendo, che, no sí, defiendas tanto el sí. mercado, que al final el que te está salvando era el Estado. Y Sí, digo, una falta de ojo, comprensión de qué es el Estado, ¿no? ojo con eso porque ¿sabés quién lo va a salvar? Lo va a salvar un laboratorio o Privado, dos probablemente. privados, inmundamente capitalistas, que buscan el lucro y entonces inventan una droga y piden patente en todo el mundo. Nosotros se las violamos, acá en Argentina violamos la patente. Ahora hay que valorar las patentes, porque por tener patentes hay muchísima investigación y desarrollo privada para sacar el remedio que lo hace millonarísimos a un señor que vive en Suiza, que vaya a saber de qué religión,
grupo ¿viste? Porque empiezan todo, que es la conspiración de no sé qué pueblo y no sé qué, no quiero decirlo porque dicen que después uno es no sé qué, pero digo, todas esas conspiraciones anti, bueno, nos va a salvar el señor Burns, nos va a salvar. El señor Burns, el dueño del super laboratorio inmundo que lucra con no sé qué, bueno, que va por lucro, por iniciativa privada, va a descubrir el cóctel, la combinación, lo que sea, para derrotar este virus. Porque es un formidable negocio derrotar este virus, además de otra cosa. Y No así está mal está que lo sea. planteado. No va a ser el laboratorio estatal de Corea del Norte, ni el laboratorio estatal de Cuba, ni el laboratorio estatal de la Unión Soviética en aquel momento el que va a descubrir la cura de este virus. Ni mucho menos el CONICET, digamos, con todo respeto para los científicos de CONICET que hacen un gran trabajo, muchos de ellos. Este, claramente, el capitalismo ha generado un avance de la ciencia impresionante, inconmensurable, que esto, que hace 300, 400 años implicaba la muerte de la mitad de la humanidad, la muerte de la mitad de la humanidad, ahora tal vez lo podamos sortear con un costo infinitamente menor. Sí, y yo puntualmente sobre la frase esa que dice, te salva el Estado y no el mercado, ¿qué dirías como para contrarrestarla, digamos? ¿En qué medida el Estado es útil y en qué medida lo que te está salvando realmente es el mercado? Gracias al mercado también existe el Estado, digamos, es como un bucle que No, se bueno, pero te retroalimenta. estoy diciendo, la droga la va a inventar el sector privado, la vacuna la va a inventar el sector privado. Y después el Estado, a ver, tiene que existir, obviamente. Y justo en esta actividad, es una actividad básicas previstas por la Constitución de Alberdi que debe cumplir el Estado, ¿no? Algunos le adjudican un rol más central, otro más accesorio, pero debe ocuparse de la salud pública. Ok, el Estado eficiente alemán se ocupó de la salud pública. El Estado enorme e ineficiente argentino no. Nos dedicamos a boludear un montón de tiempo, a boludear un montón de tiempo, siempre pensando en frases grandilocuentes, extendiendo derechos y qué sé yo, y no estaba previsto este tema. Sí, Cuando en cualquier serie de Netflix lo tenías que se venía, antes o después iba a venir un virus, para los que y no lo teníamos previsto. para los que critican después el gasto también que se hace, digamos, por ejemplo, yo la otra vez veía un tuit que decía cuántos respiradores se podrían haber comprado con toda la parafernalia que hicieron en el evento de cuando asumió Alberto, digamos, todos los artistas que le pagan. Hoy mismo hay artistas que le están pagando para hacer shows así online sobre el coronavirus. Y digo, ¿cuántos respiradores y cuántas cosas se podrían hacer si realmente el Estado es eficiente y se reduce únicamente a la salud y a, por ejemplo, justicia y seguridad, dependiendo de Bueno, qué... mirá, ojo que ponele en la campaña, yo empecé con el tema de Texas. El estado de Texas es la 10ª economía del mundo, ¿sabes? Tiene 30 y algo millones de habitantes. Si fuera un país independiente, sería la 10ª economía del mundo. Es 4 o 5 veces más grande que Argentina, 5 veces más poderosa económicamente. Es 5 veces más chica que Argentina, 600.000 kilómetros cuadrados, pero 5 veces más poderosa económicamente. O sea, ahí se maneja el precio mundial del petróleo, entre otras cosas. Alta tecnología, Houston, ¿viste? Es desde ahí. Entonces, no es un lugar que me suene a demasiado improvisado, te diría. Debe requerir algo de legislación, ¿no? Sí, ¿Viste? obviamente, pero Bueno, es uno de los estados más liberales de Estados Unidos. bueno, te cuento una cosita. La Contame. legislatura de Texas, la legislatura de Texas, debe hacer falta alguna que otra ley en Texas para ordenar el petróleo, qué sé yo, es decir, no es un páramo. Bueno, la legislatura de Texas sesiona 6 meses cada 2 años. Claro, Cada 2 años juntan toda la legislación que le hace falta, se reúnen y sesionan los legisladores que son part-time. Son elegidos y se dedican part-time a ese laburo. claro. Y es Texas, y no le va mal. Y hay muchas legislaturas en Estados Unidos que son part-time. Acá hay 24 cámaras de diputados, no sé cuántas cámaras de senadores provinciales, llenas de legisladores, llenas de asesores. Por eso lo que pasa es que están, viste, sesionando para el proyecto de declaración de la no sé qué y la no sé cuánto.
¿qué va a pasar ahora, no? No se van a poder reunir y capaz que no los extrañemos tanto. Y no, bueno, de hecho, también el hecho de que haya menos Estado, como te decía recién, va a hacer que ese gasto se redirija quizás a la salud. Bueno, y cambiando un poco de tema en más un panorama global, digamos. ¿Qué esperanzas tenés vos de que desaparezca este virus, digamos? Y también respecto a lo que se dice de, luego de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el mundo se preparó para la guerra, digamos. Ahora el mundo se tiene que preparar para enfrentar a un virus, digamos, y se tiene que preparar para futuros virus que pueden llegar a aparecer. ¿Cómo creés que el mundo se va a preparar y cómo creés que viene este nuevo mundo que muchos dicen va a cambiar el mundo ahora más? Bueno, es probable que lamentablemente termine un periodo de globalización. Los antiglobalizaciones han encontrado un super argumento, ¿viste? La globalización permite que el virus se traslade, qué sé yo. Y es un problema porque la globalización le trae un montón de beneficios a la humanidad. Eso por un lado, va a haber un mundo seguramente que ya venía mucho más nacionalista, con todo lo que eso implica. Eh, Ahora, la humanidad se prepara, habitualmente aprende, cuando tiene un susto tan grande. Tal cual decís vos, después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon todas las instituciones internacionales que permitieron evitar una tercera guerra. Y se Claro. evitó. Hubieron guerras importantes, pero locales, nunca una confrontación mundial, porque se creó un ámbito donde se podía discutir. Bueno, mañana tienen una reunión por Skype los del G20, según tengo entendido. Y, y seguramente ahí se van a empezar a sentar ciertas bases. Viste que desde el 2008, de la crisis que acá no pegó tan fuerte, porque estábamos como mucho viento de cola en aquella época, en el 2008, de ahí surgieron algunas instituciones un poco más sólidas para afrontar crisis. Sí. Bueno, me parece que puede salir algo así, ojalá. ¿Cuándo Ojalá. se va a pasar? Eh, Fundamentalmente cuando el virus quiera, a no ser que descubramos la vacuna. ¿Tenés esperanza de la vacuna? Sí, creo que sí, y hoy leía que está bastante en ese nivel de irresponsabilidad aventurera, pero optimista que tiene Trump, viste que se larga más adelante que lo que normalmente otro presidente haría, este, pero al final le ha pegado bastante, digo, tenés que respetarlo en ese sentido. Es políticamente incorrecto, está haciendo lo que nunca ninguno hace, puede ser demasiado hablador, lo que vos quieras, pero le ha pegado varias veces. En en ese fárrago de cosas que él dice, habla del tratamiento combinado, que es muy barato y bastante eficiente. Hoy un científico francés dijo que podía ser, la Universidad de Stanford y no sé qué. Capaz que encuentran algo, ¿viste? Sí. La película, ¿cómo termina la película siempre que vemos? La que sea, la de el ataque extraterrestre, la de el presidente de Estados Unidos lo salva siempre. Se sube a un avión y se estrella contra la nave. O, bueno, no sé si va a tener ese fin, porque no es una película esta, pero qué sé yo, capaz que termina así. Probablemente hagan una película igual de esto. Van a haber un montón de películas, la cantidad de casos individuales que se pueden. Estás viviendo una película, querido amigo, estás viviendo una película. Y respecto más a qué pasos graduales tomarías vos, por ejemplo, si ahora serías vicepresidente, en el tema de ir cortando, digamos, el hecho de la transmisión, digamos. Se habla de que la cuarentena tal cual estamos viviendo ahora se va a extender hasta el 15 de abril, por ejemplo, o algunos hablan hasta el 20. Eh, ¿Cómo crees que sería, digamos, al 20? Yo supongo que ya después de eso no se va a poder mantener esta cuarentena tan estricta por un tema económico, por un tema, como mencionamos antes, que puede terminar afectando a la salud. ¿Y cómo crees que se va a ir abriendo después el mundo hasta volver a la normalidad si es que vuelve, digamos? Mira, hay el ejemplo chino es más o menos, te lo podés ir siguiendo, ¿viste? De Wuhan Sí, y de Hubei. Wuhan en la ciudad, Hubei en la provincia. Son 60 millones de ñatos la provincia y 15 millones de la ciudad, es decir, el doble de Argentina, no, poco, 50% más de Argentina la provincia, y el equivalente a la ciudad y AMBA, ¿no? Y al Gran Buenos Aires, Wuhan. Y ya se anunció que mañana empieza a levantarse la cuarentena en toda la provincia de Hubei y el 8 de abril en Wuhan. No lo pueden creer.
Fueron 60 días, fueron 60 días. Son chinos, ¿no? Este, cumplen. Sí, tienen un gobierno autoritario. Es Sí. mucho más difícil en democracia hacerlo eso. Pero bueno, ¿cuánto hay de disciplina china y cuánto hay de curso natural del virus? Entre comillas, indisciplinados italianos pareciera que van siguiendo la misma curva, que a los 2 meses empiezan a disminuir los nuevos contagios, ahora crecen las muertes porque están los casos, ¿no?, de gravedad que se agravaron y se van muriendo, entonces nos asustamos porque crecen las muertes, pero empiezan a decrecer los contagios hasta que en un momento no hay más contagio. Ojalá pase. Los españoles están un poquito más atrás, este, ojalá que no lleguemos a ninguno de esos estadios porque va a ser horrible No, pasarlo. más con la salud argentina. Más con la- Igualmente, vos decís que ahora Wuhan, por ejemplo, va a volver a cerrar la cuarentena y van a poder volver a salir a la calle, pero yo puntualmente me refería, por ejemplo, en Wuhan ahora termina. En Wuhan ya no hay más coronavirus, supuestamente. Pero en el sentido de una persona que vive en Wuhan, ¿va a poder salir a otro país o va a seguir cerrada la frontera, digamos? No, depende, que cuando se pase toda la epidemia se pasa de golpe en un momento. Y ahí habrá que tomar algún tiempo prudencial para ver que no haya ningún rebrote y vamos a poder viajar de vuelta y vas a poder abrazar a la gente que querés de vuelta, ir a visitar a tus amigos. Tal vez cambiemos la costumbre y no nos saludemos más con tanto abrazo y beso, ese beso exagerado de los argentinos, que ni siquiera los italianos lo tienen, de besarnos entre todos, con desconocidos y qué sé yo. Guardar el beso para de quien te enamores, ¿viste? Bueno, El mate, y son hoy para costumbres que ni bien uno se contagia, ya es infinito el ciclo que puede llegar a cumplir y la cantidad de gente que se puede contagiar por un mate. Pero bueno, para ir cerrando un poco, quería ver, a ver algunas preguntas que fueron dejando por dale, acá. dale, dale, Eh, cómo no. Agustino Taviano puso, ¿creen que los chinos están dibujando los datos del coronavirus? Viste, de eso se habla ahora, ¿no? De que están mejor porque lo dibujaron mejor, no sé. Es muy difícil en el mundo actual ocultar tanto, viste que lo quisieron ocultar al principio un poco y se desbordó, no se puede. Por más que China sea un gobierno autocrático, el mundo no lo es, entonces si los medios no, y las redes sociales, y se puede ocultar algo. Estaban ocultando los chinos al principio el tratamiento que le hacen a los musulmanes en una provincia, viste que los maltrataban, los tenían en campo de concentración, y finalmente salió, tardó un Sí. tiempo, pero salió a la luz pública. Es muy difícil. Eh, bueno, esa es No, la no, respuesta. sí. Bueno, y acá Mariano pregunta sobre una posible indemnización de los chinos, si la ve factible. No, no creo porque tendrían que hacerse responsables, ¿no? Y tampoco se puede Eh, probar al 100%. claro, claro, es difícil además, ¿por qué? Porque comió uno murciélago, o sea, mañana Sí, te va a aparecer te va a aparecer de otro lado, por otra razón, y eso no está como, no hay no es muy- legislación, sí puede haber alguna culpa, y entonces de paso hacen promoción y publicidad, empiezan a regalar cosas, hacerte una política, sobre todo en los países pobres, eso puede pasar. No sé, que te regalan hospitales, esas cosas, viste que los chinos hacen eso a cambio de influencia, obviamente. sí. Acá preguntan sobre la postura de Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro estuvo priorizando la economía y ahora parece que, digamos, como pasó con Inglaterra, también va a empezar con una cuarentena un poco más leve que acá. Bueno, hay mucha presión de los gobiernos subnacionales, ¿no? El estado de Sao Paulo, el estado de Río de Janeiro, en Estados Unidos el gobernador de Nueva York, de California, están como muy subidos a la moto de pedirle a los gobiernos federales que, en los dos casos, que revean sus medidas. Eh, hay una cuestión política ahí, viste, son de diferentes partidos, pero además el gobierno local, viste, el gobierno nacional vela más por la macro, el gobierno local por la micro, es decir, por lo que le pasa a cada uno, y lo que le pasa a cada uno es terrible en una pandemia. La gente asustada quiere que cierren todo, obviamente, y que, bueno, después veremos, y que ahora el gobernante responsable tiene que merituar todo, además de eso. Es una cuestión difícil, es decir, muchas veces en las guerras se toman decisiones que son impopulares,
y se tienen que tomar en aras de un bien mayor, no sé. Es muy complicado el tema, es muy complicado. Ahora lo salís a decir, yo salí a decir en la tele y te matan, viste que vos sos muy chiquito, yo soy muy viejo, y yo me acuerdo, era chiquito como vos o más chico que vos en la Guerra de las Malvinas. Se te llegaba a ocurrir a decir, che, muchachos, ahí en el medio, ¿no? Perdón, sorry, es Estados Unidos, Inglaterra y toda Europa contra nosotros. Che, no, ¿no existirá la posibilidad de que nos derroten? Perdón, Claro. es racional lo que estamos haciendo y te mataban, porque vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, ¿viste? Es muy argentino eso. Ahora vamos a ganarle al virus, vamos a ganarle al virus. Ahora, ¿es el camino adecuado, lo más inteligente? No sé, no sé. Y Ojalá sí, que sí. Es lo que recomiendan los científicos. Bueno, ojalá sea ese el camino. también no es una decisión fácil, digamos, la de ponerse de un lado o del otro, de si respetar, de priorizar la economía o priorizar la salud. Es No, una no es decisión fácil. complicada, Mira, y hay que aparte, reconocer, mirá que nosotros no estábamos ese lado, nada, hay que reconocer que Fernández está a cargo. Después podés discutir las medidas de Fernández, pero Fernández está a cargo. dice las Eso cosas con mucha seguridad al menos. con mucha seguridad y está a cargo, eso no es poco. Está a cargo. Mirá si ella está calladita, por suerte, vaya a saber. Hay como cierto temor de algunos que, viste, no vaya a ser que estén especulando con aprovechar esta crisis para, ¡pum!, cambiar el sistema y nos vamos para otro lado. Hay que estar atenti a eso, porque hay algunos que piensan que eso puede ser. Sí, bueno, pero Pero González está a cargo, y eso es importante. Ahora, podemos discutirle a González, a Fernández, Fernández. ¿Te decía González todo el tiempo? no, no, la última vez nada más. Nada, Fernández está a cargo, eso no es poco. Sí. Ahora, le podés discutir a Fernández que está a cargo, que una de esas, che, cede un poco acá, fíjate esto, tené cuidado con aquello. Y no es palabra santa, o qué, porque así se arma la cosa, todos vamos, cuidado que en tal antecedente pasó tal cosa, después hubo que remarla y mucho. Bueno, ¿tenés alguna otra pregunta de la gente? No, ya vamos cortando, me parece, ¿no? Se Bueno, habló de todo, muchas preguntas ya se respondieron. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, Luis. al contrario, para matar la cuarentena está bárbaro, espero que le haya servido a los que escucharon. Bueno, muchas gracias, Luis. Nos vemos. Gracias. Chau, chau, un gusto.